Como ustedes saben, existe una mesa de pobreza compuesta por varios de los ministros del área social y varias de las instituciones que tienen que ver con las políticas sociales. Y cada 6 meses se hace una reunión de esta mesa para revisar los avances y para ir definiendo los pasos a seguir y también, si hay problemas, obstáculos, poderlos solucionar. Nos reunimos hoy porque mañana es el Día Internacional de la Pobreza Extrema y ahí tenemos unos resultados bien importantes. Los resultados de la pobreza a junio de este año, del 2015. La pobreza está en el 28.2%. Esto se compara con el 39% que encontramos nosotros en el año 2010, del 39 al 28.2%. La pobreza extrema se colocó por primera vez por debajo del 8%, lo cual era impensable en el año 2010 porque encontramos la pobreza extrema en un nivel superior al 13.5%. En el año 2014, esa pobreza extrema bajó y cerramos al 7.9%. Y la meta que nos propusimos en el Plan de Desarrollo para el año 2018 es reducirla al 6%. 6% para el año 2018 la pobreza extrema y, como ustedes saben, nuestra meta es erradicarla de aquí al año 2025. Según el DANE, ya hay 7 departamentos que cumplieron con la meta del año 2018, es decir, que tienen una pobreza extrema por debajo del 6%. ¿Cuáles son esos departamentos? Atlántico, Bogotá como distrito especial, Cundinamarca, Risaralda, Santander, el Valle del Cauca y San Andrés. San Andrés, como ustedes me escucharon hace un par de días que estuvimos allá, nos propusimos desaparecer la pobreza extrema antes de que termine mi gobierno. Y creo que podemos hacer eso con varios departamentos. Entre el año 2013 y el año 2014, y esto es una buena noticia para las ciudades, de las 23 ciudades donde se hizo el estudio, en 19 se redujo la pobreza extrema. Y 17 de las 23 ciudades mejoró también en algo que para nosotros es igualmente importante, la distribución del ingreso. O sea, se redujeron las brechas, se disminuyó la inequidad. Y Colombia, como lo hemos venido diciendo, ya está convertido en un país de clase media. El 67.5% de los colombianos pertenece hoy a la clase media. Clase media que se divide en dos. La clase media consolidada, que representa un 30.5% de la población, y es la que ya tiene muy pocas probabilidades de caer nuevamente en la pobreza. Y la otra clase media es la que se llama la clase media emergente, que todavía tiene posibilidades de caer nuevamente en la pobreza, y ese porcentaje es del 37%. Hemos visto en estos últimos años una muy fluida movilidad social y ha sido real. 44.4 millones de colombianos han salido de la pobreza, 3.8 pasaron de la clase media emergente a la clase media consolidada. De esos 4.4 millones,
salieron de la pobreza y 3.8 pasaron a la clase media consolidada. 8.2 millones de colombianos, cerca del 20% de la población, mejoró su nivel, sus condiciones de vida. En materia de equidad, en los últimos 4 años, el 20% más pobre de la población, el 20% más pobre, el quintil más pobre, aumentó su ingreso real 26%, y el quintil más rico, el 20% más rico, lo aumentó en 10%. Eso es equidad, eso es tener unas políticas que están cerrando brechas. El éxito de nuestra política social dependerá de si esa movilidad se sostiene hacia el futuro. La política social debe sacar a la gente de la pobreza, pero sobre todo evitar que vuelva a caer en la pobreza. Y en ese orden de ideas, la mesa decidió focalizar, porque esa es la forma más efectiva de luchar contra la pobreza, focalizar aún mejor las acciones del gobierno. Decidimos articular mejor los programas en torno a la meta de la superación de la pobreza, programas que tienen que ver, por ejemplo, con el analfabetismo, programas que tienen que ver con la vivienda rural, con la generación de ingresos, que son factores que inciden muchísimo en que una familia sea o no sea pobre extremo. Por ejemplo, alfabetizando 600.000 colombianos, con esa medida podrían salir más de 2 millones de personas de la pobreza multidimensional. ¿Y por qué? Porque en un hogar, cuando hay una persona que es analfabeta, el hogar se considera que está en situación de pobreza. Si esa persona se alfabetiza, todo el hogar sale, si ese es el único factor que le falta, del índice o el nivel de pobreza. Por eso es tan efectivo concentrar, focalizar las políticas. Alinear los sistemas de información para trabajar alrededor de los índices de pobreza multidimensional. Y ahí vamos a tener mejor información con más posibilidades de cruces que nos va a ayudar a ser mucho más eficientes. En algunos programas el DPS tiene programas que al mismo tiempo están haciendo la unidad de víctimas, que al mismo tiempo puede estar haciendo el Ministerio de Agricultura. Entonces, al cruzar, vamos a poder identificar las familias que realmente están recibiendo los servicios del Estado, no duplicar esfuerzos, y eso hace rendir mucho mejor los recursos. Ahí se presentó una nueva metodología para el SISBEN que nos va a permitir controlar mejor que no se cuelen quienes no deben estar en el SISBEN y hacer además un mejor seguimiento de las acciones contra la pobreza. Por otro lado, mi ejército social, los cogestores que tanto bien le hacen a este país, sobre todo a los más vulnerables, van a pasar de la Agencia de Pobreza Extrema a ser parte del DPS. ¿Para qué? Para estar también al servicio de otras entidades. Ellos han demostrado su eficacia, han demostrado su eficiencia, que ese sistema funciona. Entonces van a asumir responsabilidades que les van a dar otras entidades del gobierno para que podamos ser más efectivos como un todo en nuestra política social, sobre todo en la política contra la pobreza extrema. Con esta integración se va a fortalecer la Red Unidos, que hoy acompaña a más de 1 millón de hogares en pobreza extrema. Hay 1 millón de hogares que tienen todo un registro, los factores que tienen que mejorar para salir de esa pobreza extrema. Eso es un avance muy importante y lo que vamos a hacer hacia adelante es coordinarnos mejor para que más y más gente salga más rápido de la pobreza extrema.
y habrá una mayor cobertura de esos cogestores sociales en las zonas rurales, porque allá está concentrada la pobreza extrema y concentrada la pobreza. Vamos a trasladar cogestores que están hoy en las ciudades, que no se requieren tanto porque las ciudades, como ustedes vieron, han avanzado bastante en la lucha contra la pobreza extrema, y vamos a concentrar esos cogestores donde está concentrada la pobreza extrema. Di instrucciones además para que el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento de Prosperidad Social trabajen conjuntamente para tener una política más proactiva de atención especial a esa clase media emergente, a la que tiene todavía posibilidades de caer en la pobreza. Esto coloca a Colombia como el primer país en Latinoamérica que tiene una política dirigida a esa parte de la clase media vulnerable, la que puede caer nuevamente en la pobreza. Durante octubre, los ministros y viceministros les he dicho que sean cogestores por un día. Eso lo hemos hecho en el pasado, pero vamos a repetirlo, para que vean de primera mano la realidad de los colombianos que viven en la pobreza extrema, que vayan con nuestro ejército social a visitar a las familias, a preguntarles cómo van, en qué han mejorado, en qué no han mejorado y qué necesitan para poder salir de esa pobreza. Ese es un ejercicio que yo lo he hecho varias veces, lo voy a volver a hacer con mis ministros. Lo entusiasma a uno, porque ve uno que si hay un esfuerzo coordinado del gobierno, y aquí ha ayudado mucho también el sector privado, podemos seguir siendo victoriosos, como lo hemos venido siendo afortunadamente en esta lucha contra la pobreza y la pobreza extrema, aunque somos conscientes de las dificultades que tenemos y del mucho camino que tenemos todavía por recorrer. Todavía nos queda mucho camino por recorrer. El 28% de los colombianos en la pobreza es demasiada pobreza y por eso no vamos a bajar la guardia. Muchas gracias.